La Biblia explicada. Serie de comentarios del hermano Nuno, basados única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. El tema para hoy se titula, ¿por qué las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre? Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río, y ésta se convertirá en sangre. Éxodo 7, versículo 17. Muchos acusan a Dios de ser un ser tirano, cruel y prepotente, que amparado en su omnipotencia, hace muchos abusos con la humanidad. Sin embargo, Dios no necesita que alguien lo defienda. En las Sagradas Escrituras está la respuesta para esas interrogantes, donde cada uno sacará sus conclusiones si lo que hizo realmente debería haber sido hecho o no debería haber sido hecho. Empecemos por algo que llama la atención a mucha gente. ¿Por qué las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre? Esto no fue un capricho de Dios, simplemente permitió que el pueblo de Egipto cosechara lo que había sembrado. Y te hago recordar que 80 años antes, Faraón había emitido un decreto ordenando que todos los niños varones israelitas que nacieran fueran arrojados al río Nilo para de esa manera evitar que crecieran en número o en población. Esto fue causa de mucho dolor para las madres y padres que veían a sus hijos ser arrojados al ser quitados por los soldados y llevados al río Nilo para que perecieran ahogados. Es por ello que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo 6, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En conclusión, Dios simplemente deja que el hombre coseche la consecuencia de sus actos, sean buenos o sean malos. Otra cosa que llama bastante la atención es también la matanza que hizo el pueblo de Israel en Canaán. Mataron por orden divina mujeres, ancianos, niños e incluso bebés. Todos tenían que desaparecer de la tierra en la cual Israel iba a morar. ¿Por qué Dios dio esta orden aparentemente tan cruel? Simplemente porque quería evitar que su pueblo fuera contaminado por las costumbres que tenían esas naciones paganas, naciones que adoraban a dioses falsos y en cuya adoración llegaban al extremo de insertar con una lanza a un bebé recién nacido y lo asaban al fuego, así vivo, como un sacrificio a su Dios para obtener lo que ellos pedían. Practicaban también otras costumbres aberrantes que por la limitación del tiempo en este video no lo puedo explicar al detalle. Sin embargo, la situación de los cananeos era similar a la situación que vivieron la gente en el tiempo de Noé. La palabra de Dios cuenta que cuando Dios miró desde los cielos a la tierra, dice que vio que la maldad de los hombres era en extremo grande, que todos los pensamientos y designios del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, y a Dios le dolió en su corazón haber creado a la raza humana. Era tanta la maldad que decidió desaparecer de sobre la faz de la tierra a todo ser que él había creado. Y cuenta la Biblia: mas Noé halló gracia a los ojos de Dios, y por amor a Noé preparó un arca para que la humanidad entera se salvara. Dios no hace nada a escondidas. Antes de ejecutar alguno de sus propósitos, envía un mensaje de amonestación a la humanidad para que se preparen o se vuelvan de sus malos caminos. Eso también pasó con los cananeos. Les dio por medio de sus profetas 400 años de oportunidad para que ellos enmendaran el rumbo de sus vidas. Sin embargo, cuando Israel salió de Egipto, ellos continuaron haciendo maldad y llegó al colmo lo que ellos hacían. Por lo que Dios le pidió a su pueblo que no se contaminaran con ellos, que no hicieran matrimonios mixtos,
que nadie de Israel se casara con esa gente pagana, porque caso contrario, sus costumbres serían heredadas y de esa manera perderían de vista la adoración al Dios verdadero. Israel obedeció a medias esta orden, porque a algunos pueblos los desaparecieron, pero a otros los conservaron la vida, como el caso de los Gabaonitas. Gabaonitas eran gente que vivían en un pueblo llamado Gabaón. Se fingieron ser personas que venían de una ciudad muy distante a entrevistarse con Josué, que era el líder del pueblo de Israel. Le llevaron de regalo panes secos y mohosos, uvas que ya estaban en descomposición. Les obsequiaron vino que estaba bastante fermentado. Estaban vestidos con ropas raídas, parchadas, con zapatos también que estaban bastante rotos, con las suelas desgastadas, y le engañaron a Josué que venían de un pueblo muy, pero muy distante, y que por la distancia del camino el pan que lo habían sacado calientito del horno no solamente se había enfriado, sino que ya estaba seco y mohoso. Pidieron hacer un pacto con Josué, y Josué se dejó engañar por la treta que ellos le presentaron. A los pocos días Josué se enteró de que esa gente vivían cerca de donde ellos estaban, pero no les destruyeron porque les habían hecho un juramento en el nombre del Dios Todopoderoso de que les iban a respetar la vida. Años más tarde se vio que la advertencia de Dios realmente tenía razón, pues los Gabaonitas habían transmitido sus costumbres a los israelitas. El libro de Jueces, en el capítulo 19, cuenta que una pareja llegó a cierta casa a pedir posada, a pedir alojamiento para pasar la noche. La gente de Gabaón, que ahora estaban mezclados con los israelitas, cuando contemplaron a los forasteros llegar a esa casa, cuenta de que en la noche todos, desde el menor hasta el más mayor, se reunieron todos los varones y se dirigieron a la casa del hombre que había dado el alojamiento a esa pareja, y le pidieron que sacara al hombre para que tuvieran relaciones sexuales, para que lo violaran. En otras palabras, querían practicar el homosexualismo. O no es que querían practicar, sino que ellos practicaban esa costumbre de convivir hombres con hombres o varones con varones. Eso no era correcto a los ojos de Dios, por lo que también el dueño de la casa suplicó a la gente que estaban ahí reunidos que no hicieran semejante maldad. Sin embargo, la gente no entendieron, cometieron abusos con la concubina del que estaba allí alojado, con la concubina del forastero, y a consecuencia de esta grave acción se desencadenó una guerra civil entre el pueblo de Israel. Ustedes pueden leer esa historia en el libro de Jueces capítulo 19. A lo largo de las Sagradas Escrituras hallamos que Dios no es un Dios tirano. A la gente pagana siempre les invitó a que abrazaran sus enseñanzas, y dijo el Señor: a cualquier extranjero, a los eunucos, a todos aquellos que no son parte de mi pueblo, pero que quieran pertenecer a mi pueblo, no digan yo soy árbol seco, el Señor me desechará, porque a todos los que vengan y quieran abrazar mi pacto, yo los recibiré y los recrearé en mi casa de oración. Sin embargo, fueron muy pocas las personas que escucharon el llamado divino. Algunas personas quiero mencionar: Rahab, la ramera, que llegó a ser parte del pueblo de Dios y formó parte de la estirpe o descendencia, o por cuya descendencia llegó Jesucristo. Ruth, la moabita, también llegó a ser parte del pueblo de Dios. Dios nunca lo rechazó. Simplemente hay que entender lo que Dios nos explica en su palabra, y vamos a ver o vamos a entender que Dios no es el tirano que muchas personas piensan. Que Dios te cuide, te bendiga y que tengas un excelente día.